sea, para mí esto era sinónimo de perder mis sueños y encasillarme en lo que la sociedad me iba a encasillar. Así que sí. Wow. Porque el cambio que hay para nosotras ahora ha llevado muchos años de sangre, de resistencia, de esfuerzos. Y ahora Alejandra y yo podemos cosechar eso y preguntarnos qué vamos a hacer entonces con esto que se nos regaló, hacia dónde va a encaminarse. Por eso es que te contaba de la infancia trans, porque lo que hagamos nosotras como mujeres trans y artistas en la industria no va a ser para nosotras, va a ser para ellas, para esas infancias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Transeúnte Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la comunidad LGBTIQ+, mujeres transmigrantes que salen en busca de mejores oportunidades en otros países, que salen también por violencia transfóbica, pero también de exclusión laboral. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo por venir y me van a contar su historia. Alejandra, tú eres originaria de Venezuela, eres podcaster, comunicadora, periodista, y Cuba, tú eres compositora y cantante. Entonces, Y cubana, importante es. chicas, muchas gracias. Y el tema que vamos a tocar hoy, y lo platicaba con Alejandra antes de comenzar a grabar, ¿cómo es ser una mujer trans, migrante, que llega aquí a México en busca de oportunidades? Van a otros lugares, Estados Unidos, España. Lamentablemente, lo platicábamos, Alejandra, hay en algunos países de Centroamérica que las mujeres trans o miembros de la comunidad LGBTIQ+, son perseguidos. O sea, hay muchos casos muy lamentables. No es el caso de ustedes, ahorita me van a contar. Pero Alejandra, haces muchas cosas. Empezamos contigo. Mira, sí, la verdad es que la migración ha venido a formar parte intrínseca de la transición, porque una acompañó a la otra y viceversa. Para mí en Venezuela creo que uno de los retos que siempre tenía muy claro era las ambiciones que tenía profesionalmente, sabía qué quería hacer con mi carrera y tenía muy claro de que al haber salido del closet como gay, que era como me reconocía estando en Venezuela, eso me encasillaba. Y lo veía en los diferentes trabajos que tuve. Yo trabajé como comunicadora, bueno, en agencias de publicidad y trabajé muchos años en campamentos, que por lo general son espacios muy familiares, con niños. Y en esos espacios veía cómo se mermaban mis posibilidades de crecimiento solamente por mi orientación sexual. Entonces cualquier dejo de feminidad y de búsqueda exploratoria de mi transexualidad estaba vetadísimo. Yo lo más que hice en Venezuela antes de venirme fue pintarme las uñas. Me pinté el cabello de blanco antes de venirme. Tenía un mechón larguísimo acá y usar mini shorts. Y eso fue la exploración más salvaje que tuve de mi feminidad estando en Venezuela. Luego llego acá y bueno, la historia es otra porque me toca echar para atrás todo ese camino que había avanzado porque al empezar a buscar trabajo en la vida godín, en el mundo corporativo mexicano, me tocaba acoplarme un poco a la normalidad. Entonces me tocó adiós pintura de uñas, adiós feminidad y hola mimetizarme para conseguir un contrato y conseguir hacer raíces. Y me decías justo ahorita, ahorita voy a platicar con Cuba, pero me decías que sí saliste de Venezuela porque siendo o gay o una mujer trans no iba a haber trabajo. Mira, es muy fuerte porque mi generación, toda mi generación que salió del país en esta ola migratoria del 2014, 15, 16 en Venezuela, em, salimos por supuesto por el techo que significaba la situación socioeconómica. Había mucha violencia y las posibilidades de crecer no existían realmente. En mi caso, eso era una de las aristas, y la otra muy importante era poder ser y vivirme. Yo tenía muy claro quién yo quería ser, ya yo había salido de Venezuela, había estado en Miami, en Brights, sabía que la realidad que vivía en Caracas no era la realidad definitiva. Y sí, evidentemente la situación del país fue un catalizador, pero yo habría de igual forma buscado otro espacio donde pudiese florecer. Cuba,
Tú estás bien chiquita, tienes 25 años, ¿hace 5 llegaste a México? Sí, o sea, yo llegué a la Ciudad de México, o sea, al país llegué 8, Hace 8. sí, y a la Ciudad de México va a cumplir 5 años. ¿Por qué saliste de Cuba? ¿Por qué crees que mucha gente migra? Tiene mucho que ver como situaciones políticas, desigualdad de género, desigualdad laboral, carencias del país. Y salir de Cuba no fue como mi decisión, fue como la decisión de mis papás. Mi papá fue marino, entonces tuvo la oportunidad de salirse y nos salimos de Cuba. Llegamos como a la Ciudad de México, que la Ciudad de México es, perdón, a la ciudad del puerto de Veracruz. Se parece mucho a La Habana como en el clima y todo, entonces porque ellos dijeron como se parece demasiado, entonces aquí nos sentamos. Pero después llegó como una oportunidad para venir a la Ciudad de México. Es que no sé, mi vida ha sido muy bendecida en muchas cosas. Y a veces pensaría como que ya está escrita. Y salirme de Cuba fue una cosa y luego salirme y venirme a la Ciudad de México fue también como una historia, ¿sabes? Se presentaban oportunidades con personas y era como, wow, ¿en serio? ¿De verdad para mí? Yo dije, ok, bueno. Pero migrar migrar sigue siendo muy difícil. Todos los días. Hay algo que yo he intentado con el tiempo, que es como reconciliarme conmigo y ser amable conmigo misma, porque siento que todo el tiempo aprendes cosas nuevas, sobre todo en un país como Cuba, que teníamos como tanta desinformación, tanta carencia. Cuando yo llego a México, todo es nuevo y difícil, y sigue siendo. Todos los días es difícil para mí. Muchas cosas, y yo creo que para él también. Me habían dicho las 2 que las 2 transicionaron ya en México, no en Ujú. sus países de origen. ¿Es difícil en Venezuela y en Cuba transicionar? Sí, lo es. En Venezuela en general es difícil el acceso a la salud. eh, la buena salud está privatizada y es muy costosa, lo que significa que si eres una persona trans regular que quiere optar por un tratamiento de reemplazo hormonal es muy complicado. En mi caso también pasaba mucho lo que decía Cuba, que había tanta falta de información y poca representación que para mí era muy difícil realmente identificarme como una mujer trans con todas las letras de la palabra. Sabía que no me identificaba como gay, sabía que había algo en mí diferente, sabía que quería seguir explorándome, pero de pronto ponerme esa etiqueta que trae consigo tanto, ¿no? Y en la cultura venezolana tanto negativo, nunca fue para mí atractivo. Cuando llegué a México, aquí en la ciudad, los primeros 3 años que estuve, compartí depa con una roomie trans de Acapulco, Beca. Y con Beca entendí lo que era una persona trans de la vida real, que se para, come, desayuna, hace mercado, sufre, llora, se alegra. Y ahí realmente fue cuando pude empezar a poner nombre a esto, Claro. la verdad. Qué duro, niña. Sí. Mm, yo no transicioné en Cuba porque no tenía la información. No sabía que era ser una mujer trans. No sabía en general que era ser trans, Ujú. ¿sabes? O sea, como que yo veía en los cantinas, o que aquí se llaman cantinas, ya como bayús, em, transformistas, ¿sabes? Como este hombre que se viste de mujer en la noche para hacer un show, pero de día sigue siendo como una persona que tiene una familia, tiene hijos y esposa y tiene que cumplir con los Ah, roles patriarcales. hay una película de eso, ¿no? Una película cubana muy famosa que no recuerdo el nombre, pero me Sí, la trajiste a la mente. justo. Entonces para mí solo conocía ser transformista, pero yo sabía que no quería ser transformista, que en realidad me sentía muy atrapada y que era muy frustrante y creo que más de la mitad de mis años de vida viví deprimida, odiándome, cuestionándome el por qué tenía yo que haber nacido de esta forma o por qué
si fue un error o si Dios está conmigo o si en verdad Dios me odia y las religiones y todo lo que te dicen que eres, ¿no? Al ser así. Entonces empecé a encontrar formas como de encontrar mi feminidad. Obviamente como que usando la ropa de mi mamá y tacones así como escondidas cuando era muy niña. Y después dije, en el teatro te maquillan. Y si yo entro al teatro y estudio teatro para que me maquillen y para aprender a maquillarme y para yo vestirme de cosas y tú sabes. Y así empezó una parte de la transición a los 10 años, 11 años haciendo teatro. Para mí era importante crecer en una familia de arte, ¿sabes? De músico y siempre estuvo muy relacionada conmigo. Entonces yo buscaba un pretexto para eso. Usar folclore como el folclore cubano, la falda y todo. Y dijo como, "Ah, sí, 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 porque entonces yo puedo usar una falda, ¿sabes? Ahora que yo me escucho de grande, digo, wow, como que abrazo mucho a mí yo pequeña. Y le digo, wow, qué difícil fue crecer perdida y enojada y frustrada y deprimida, ¿sabes? Ahora intento ser lo que siempre quiso ella ser, ¿sabes? Ujú. Alejandra, ¿cuánto tiempo llevas en este proceso de transición y cuál ha sido tu mejor día y cuál ha sido tu peor día? Wow, qué buena pregunta. Es raro que me dejen pensando tanto. Mira, tengo de transición, la pandemia fue mi catalizador. Fue como lo que me hizo a mí decir, bueno, si el mundo se acaba hoy, ¿quién quiere ser, no? Como un poquito realmente, sí. Claro, nos Esa fue hizo la Claro. pensar a sensación, o todos, sea, ¿no? sí, exactamente. Si hasta aquí llega, entonces, ¿cómo quiero ser yo cuando esto se acabe? Guau. No se acabó, así que aquí seguí. Me quedé. Me quedé. Entonces, de transición social, cuando digamos hice público, empecé a comunicar, empecé a hacer cambios, 4 años y como unos 3 años de transición química. ¿Tu peor día? Mi peor día, han sido varios peores días relacionados con diferentes cosas. Yo creo que mi peor día fue un sábado. Es peor y mejor día, pero fue el día que se concentraron todas estas cosas. Venía de pasar una semana súper fuerte en el trabajo. Había tenido, creo que esa semana tuve como 3 episodios transfóbicos. Yo estaba trabajando en una empresa que tenía sus oficinas en WeWork y estaba aquí en Reforma y iba en el elevador e iba otro grupo de otras oficinas y empezaron en el elevador a uno de ellos a hacer la voz de la hermanastra fea de Shrek, que es un personaje Ujú. trans con su voz grave y así, ¿no? Y yo que soy venezolana, saltona, directa y fuerte, me quedé callada. La verdad es que no supe cómo reaccionar y eso se juntó junto a otras dos cosas. Y el sábado, hasta el sábado, en terapia con mi psicóloga, cuando me abrió la puerta, me desplomé y me pude sentar a llorar eh, todos estos vejos de la sociedad solo por yo estar paradita existiendo. Ese ha sido yo creo que el peor día. Y el mejor día, esto va a sonar súper ridículo, Said, pero el mejor día son todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque yo nunca pensé que yo iba a poder vivirme. Y no solo vivirme, sino que la gente pudiera verme, valorarme y abrirme espacios. O sea, para mí esto era sinónimo de perder mis sueños y encasillarme en lo que la sociedad me iba a encasillar. Así que sí. Wow. Oye, y Cuba, para ti, ¿recuerdas cuál ha sido, cuánto llevas en transición? Toda mi vida. Transiciones toda la vida. Desde entender qué es eso, ¿no? Como tu cuerpo y que no machea con tu mente. Entonces toda mi vida he llevado una transición. Si te refieres a una transición química, a una transición social, quizás lo hice eventualmente, ¿sabes? La verdad. Si no fuera porque llegué a la Ciudad de México a vivir,
maybe no lo hubiera hecho nunca. Porque en otros lugares, bueno, en Cuba, olvídate, o sea, eso no iba a pasar allá. Y en la provincia, posiblemente tampoco. En la provincia de México. Pero la Ciudad de México es tan amable con todo, es tan multicultural, que encuentras el barrio chino, judíos, negros, latinos, trans, todos. ¿Sabes? Donde tú quieras encontrar un nicho de identidad, ahí está. Me voy a Pero detener en esto, espérame. Te tocas un punto muy importante, porque luego pensamos en, sí, México es muy abierto pero vivimos en una burbuja, porque en los estados no pasa eso. O sea, yo no. soy también de una ciudad chiquita de Mexicali, mm, entonces también es muy difícil. Allá no puedes estar agarrado de la mano porque te señalan, porque, o sea, realmente sí vivimos aquí en un privilegio, como dices. sí, claro. O sea, hay muy pocos estados que apoyan como el cambio de identidad de género en los papeles. También hay pocos estados en donde hay oportunidad como médica para poder hacer tu reemplazo hormonal. En realidad hay muchos estados de la ciudad del país de México que carecen de información, que carecen de igualdad y que carecen también del acceso a, y qué difícil ha de ser una mujer trans en una, no sé, en un pueblo, en en una ciudad más pequeña que la Ciudad de México, ¿sabes? De por sí aquí es difícil, pero imagínate allá los cambios que hacemos como artistas, como figuras públicas, son para todas estas personas, ¿sabes? No es para nosotros. Oye, ¿y tu peor día cuál ha sido? Mi peor día. La verdad es que no sufro de discriminación, sufro de acoso sexual todos los días de mi vida, en internet, en la calle, en el metro, en todas partes, en las plazas comerciales. O sea, es loquísimo. Jamás he recibido como un ataque de odio por ser trans. Sin embargo, el otro lado, como el acoso sexual. No, no te diría que todos mis días son horribles. Agradezco el hecho de ser valiente todos los días y salir y decir, fuck it, esto es lo que soy. Y no tengo miedo. No, no vivo con miedos ahí. Nada. No tengo miedo. Miedo me daría no ser valiente. Pero creo que un día muy feo, que fue de hecho hace no mucho y que se quedó muy presente, me invitaron este año a formar parte de un evento que se llama Spotify Equal, que invitan a las mujeres de la industria musical y fue mi primer año como artista invitada, entonces recuerdo que ese día estaba yo muy emocionada, todo mi equipo estaba como esperándome en el venue, yo me arreglé, desperté así como, hoy perra, ese día, ¿sabes? Y cojo un Uber, em, ay, mierda, sí, cogí un Uber con como mucha emoción, ¿sabes? Y él me empezó a preguntar como de dónde tú eres, y yo venía como en mi trip. Y luego empezó a hacer más preguntas, como, ¿eres trans o así? Y yo como, ¿por qué me haces esas preguntas? Y aparte era un camino de 35 minutos. Como que empezó a escalar todo. Primero eran como comentarios de eres muy bonita, me gusta tu color de piel, que de hecho eso es algo que exotizan todo el tiempo. Y ya cuando menos lo sentí, tenía su mano como en mis piernas y como que él se había bajado el pantalón.
Nunca se lo dije a nadie. Mi equipo lo sabe porque me contuvieron ese día, pero ser una mujer trans socialmente es muy difícil. Porque nunca sabes si vuelves. México es el segundo país de transfeminicidios a nivel mundial. Y salir a la calle es una moneda todos los días. ¿Sabes? Porque se puede violar el de un Uber como me pasó casi a mí. Y digamos una violación fue lo mejor que te pudo pasar en tu día. Pero, ¿y si no vuelves y si te matan? Y el gobierno no te ayuda. Porque básicamente no formas parte como de una identidad real. ¿Sabes? Y entonces son muchas luchas que una lleva a diario. Pero vivo con una creencia importante que es mantenernos en la resistencia y cuidar a las infancias trans también. Y agradecer a las que nos abrieron camino. Pero es difícil. O sea, ¿Qué pasó por tu cabeza justo en ese momento cuando este hombre hace todo eso? ¿Pensaste que no ibas a regresar? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? creo que es que se puso muy agresivo conmigo y cerró las puertas. Entonces yo no podía como abrir y em, me acuerdo que mandé como un mensaje a mi equipo y así de que, oigan, las cosas no están bien y no sé qué va a pasar. Y él veía que yo escribía y me decía como, te va a ir mal si avisas de esto o si mandas ubicación. Y estaba sola, entonces no sabía cómo reaccionar y todo se volvió como negro. Y dije, bueno, ya, sabes, como va a pasar, creo, me va a matar este hombre. Y me jaloneaba como, quiero que me toques. Creo que nunca lo dije en voz alta, como todo lo que pasó ese día y llegué como al Spotify igual, como destrozada y me tuve que reponer en minutos porque tenía las cámaras y gente, ¿sabes? Y era muy gracioso como en camino a un evento de mujeres de la resistencia, de hablar sobre igualdad, casi me matan o violan dentro de un, ¿sabes? Creo que no piensas en nada cuando ocurren esas cosas. Gracias por compartir esto y por abrirte de esta manera. Y Alejandra, lo hablábamos, ¿no? Eh, México es el segundo país con más transfeminicidios después de Brasil, pero me ha tocado justo entrevistar a mujeres trans, a personas de la comunidad que huyen de sus países, como en El Salvador, como en Nicaragua, huyen porque no pueden vivir ahí por ser parte de lo que quieras, de una identidad de género, de nuestras preferencias sexuales. Es lamentable esto, ¿no? Es muy lamentable porque es prevenible y es una decisión activa, la de rechazarnos. Em, Te comentaba antes de empezar a grabar que, bueno, he hecho como trabajo activo con poblaciones migrantes, refugiadas acá en México. Y te quería contar una anécdota. Hace como un mes o 3 semanas tuve la oportunidad de visitar un albergue del el grupo Juan Bautista Scalabrini. Ellos tienen dos albergues acá en la ciudad y tienen uno al norte en Tijuana. Bueno, primero lo mucho que me rompe el corazón cada vez que voy a estos espacios, enterarme de que el 50% de la población que tienen, 60%, 70% son personas venezolanas. Me toca ahí la fibra que, por supuesto, me rompe el cora.
Pero me pasó algo muy, muy curioso. Nos estaban dando el tour por el albergue, dándonos el espacio para las mujeres, para los hombres, donde está la cocina, donde está todo. Y tenían como un patio central y al final del patio había como una casita, ¿no? Y preguntamos como, ¿esta casita qué es? Ah, aquí metemos a las personas LGBT. Y yo, ahora, ahora, ahora. Como, cuéntame más, quiero saber de qué va. Y entonces, claro, las personas del albergue que hacen un trabajo hermosísimo y que ayudan de verdad que a miles y miles de personas día con día, diciéndome, bueno, pero es que a veces, ¿qué hago? Porque a veces llegan unos hombres diciéndome que son mujeres. Entonces no las podemos meter con la población femenina. Entonces, bueno, aquí tenemos esta casita y todos ellos prefieren que los metamos aquí. Entonces en esa esquinita estaba la población LGBT y con la mucha fortuna de que haya una casita donde esta población se puede resguardar, ¿eh? Porque en un primer momento para mí fue como, ¿por qué los están segregando? ¿Y por qué no pueden formar parte de...? Pero cuando el ambiente es tan hostil y hay tan poca información, a veces apartarte y cuidarte es la opción correcta, ¿no? Antes de buscar educar o buscar hacer esa chamba. Y lo que sucede con esto es que se habla de inmigraciones y se habla de todo esto, pero ¿qué pasa con las diversidades que de por sí, esas son segregadas, son precarizadas, cuando forman parte del grupo más precarizado también, que es el de los migrantes y refugiados, ¿no? Se van al final de la cadena. Y lo más triste, y de verdad que por lo que yo abogo y por lo que hago el trabajo que hago, es por evitar que se lo crean, Said. Porque nos han dicho tanto y tantas veces que pobrecitas nosotras, que no podemos, que no nos merecemos el espacio, que no vamos a llegar, no nos terminamos creyendo. Y no, no es así, la verdad es que no es así, no es así. Tenemos muchos talentos, tenemos muchas oportunidades y la sociedad necesita diversidad para crecer, florecer, nutrirse, o sea, es duro. Al final las migraciones son dolorosas, pero traen algo muy bonito, que es esparcir cultura, esparcir experiencias. Aquí estamos nosotras contigo que terminamos en México por circunstancias dolorosísimas, pero estamos trayendo nuestra cultura, empapándonos de la tuya. La ventanita de gente venezolana que tengo ahora se llena de cultura mexicana, o sea, trae sus cosas bonitas y también me gusta como hablar de todo eso. Cuba, hablabas de algo muy importante, del tema de las infancias trans. ¿Cómo fue para ti? Mm, creo que fue muy difícil entender qué era, porque no me identificaba como con ser un hombre, pero tampoco de alguna forma era una mujer. Y decía, ¿qué soy? Y en Cuba no tenemos tanta información como te contaba de eso, entonces tenías dos opciones, y creo que en Latinoamérica en general, o tú eras una estilista, Ujú. Eso, o tú eres una mujer que se dedica a sexo servicio, ¿sabes? Esas son tus dos opciones cuando tú eres una mujer trans. Entonces mis papás, cuando yo les dije, papá, es que yo ¿cuántos me años? siento 7 años. No fue hasta los 13, 11, cuando yo les dije, necesito, en verdad, ser feliz y transicionar. O en ese momento yo les dije, bueno, yo quiero ser una niña. Y ellos me dijeron, no podemos apoyarte con eso porque te van a matar. Y porque no vas a tener empleo y porque va a ser difícil, lo cual era cierto. Tuve después la oportunidad de salir de Cuba y vivir a México y todo fue diferente. Pero sin embargo, aquí en México me di cuenta que seguía siendo este rol de mujer trans. Ah, pues yo siempre hago un chiste cuando conozco a alguien. Me dicen, ¿y a qué tú te dedicas? Y le digo, bueno, ¿qué tú piensas que yo hago? Y me dicen, estilista, o pones pestañas, o pones uñas. Y yo, ¿por qué? ¿Sabes? Porque Yo tengo una historia rapidísimo. Una vez tuve una cita con un chico de Tinder, Bumble, qué sé yo. Fuimos a comer sushi. Y cuando estábamos platicando, él me pregunta, empezando la cita, y oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y le digo,
soy lead de growth en una empresa, como hago performance marketing y tal. Y el tipo así, ¿cómo? Y yo, sí, wow, wow. Y yo como, normal, ¿no? Le digo, por qué te llama tanto la atención? Y me dice, porque todas las chamas trans con las que salgo son escort, me dijo. Y le dije, pues sí, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad por todo el fetiche que tienen con nosotras. O sea, imagínate, es como ya es un fetiche ser trans y luego ser del Caribe es doble fetiche. Sabes que tú Sí. lo puedes usar como a tu favor, pero también es una exotización muy, muy difícil. Y a mí me ha pasado como el hecho de que sí veo que las oportunidades, por lo menos en México y Latinoamérica, como mujer trans, son mínimas, son muy limitadas, porque aún hay falta de igualdad laboral y de género. Sin embargo, yo no entendí eso hasta mucho después, ¿sabes? Yo fui una persona privilegiada en ese sentido con mi carrera y llegó un momento en donde, sí fue un momento muy importante en mi vida, de hecho, de un antes y un después para mí. Em, Hice una campaña para Adidas, que fue una campaña mundial, y yo me acuerdo que salió, yo hice la campaña, pues es trabajo, ¿no? Solo la hice. Paso por Madero y en la tienda de Adidas, mi cara ahí, ¿no? Y dije, como que en ese momento fue, soy trans y aparte soy morena. ¿Qué hecho hago en un espectacular? Porque yo jamás vi eso cuando en mi infancia y mi adolescencia. Yo nunca vi una representación en la televisión o en el medio artístico de una mujer trans o un hombre trans con respeto. Siempre era como un chiste o un hombre musculoso vestido de mujer y entonces, es trans y todos, qué gracioso es el hombre que se viste de mujer, ¿sabes? Y para mí verlo fue impactante y luego empezaron a llegar mensajes por Instagram de infancias trans, de adolescencias trans, de personas trans de mi edad, como, wow, yo también, a mí cuando yo te veo así en la calle, yo quiero también ser. Y fue cuando en mi vida y en mi carrera entendí la responsabilidad que tenía porque yo no crecí viendo a otras mujeres trans en puestos importantes y ahora yo formaba parte de una pantalla, ¿sabe? De un podcast, Said. Es loquísimo porque en la actualidad podemos decir, si una mujer trans, pues le invitan a un podcast. Es que el peso es grande porque el cambio que hay para nosotras ahora ha llevado muchos años de sangre, de resistencia, de esfuerzos. Y ahora Alejandra y yo podemos cosechar eso y preguntarnos qué vamos a hacer entonces con esto que se nos regaló, hacia dónde va a encaminarse. Por eso es que te contaba de la infancia trans, porque lo que hagamos nosotras como mujeres trans y artistas en la industria no va a ser para nosotras, va a ser para ellos, para esas infancias. Vamos a cosechar caminos también, como lo hicieron para nosotras, nuestras trans adultas, ¿sabes? Sí. Claro. Y digo, qué bonito mensaje y cómo lo llevas esto desde las infancias hasta las oportunidades laborales que también Ale y yo lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Cómo desempeñarte en un mundo corporativo. Me has dicho, por ejemplo, que has ido a otros países en tu chamba, ¿no? Y cómo se rompe con eso. Mira, es muy raro para mí, porque yo primero o sea, yo me percibo como ser humano antes de percibirme como una mujer trans, ¿no? Y como, para mí es muy importante lo crucial que fue el momento en el que transicioné, que fue a mis 29 años. Cuando yo transiciono, ya yo tenía un currículum a cuestas. Ya yo era jefa de equipos, ya yo me querían muchísimo en el trabajo donde estaba, ya tenía una carrera. Entonces, tomar la decisión de transicionar era como agregarle un poquito a ese currículum que ya tenía cosas y resultados. ¿Qué hubiese pasado si yo transicionaba a los 16 y entraba a la universidad en Caracas en el 2009
como una mujer trans. Probablemente no habría tenido el mismo grupo de amigos, los profesores en la institución no me hubiese tratado de la misma manera. Mi primera entrevista de trabajo para ser becaria en una multinacional de publicidad donde trabajé, probablemente no me lo hubiesen dado y así sucesivamente, una cadena de oportunidades a las que pude acceder porque me disfracé de niño por 29 años. Entonces, Ujú. claro, cuando llego a ya ser una mujer trans, pues bueno, el jefe, el dueño de la empresa era uno de mis más cercanos y colegas. Entonces, fue mucho más sencillo. Y me gusta contar esto porque la gente da muy por sentado la posición que tengo y dónde llegué y cómo estoy. Y es como que sí se puede ahora, pero porque llegué de esta manera. Y eso es la estructuralidad de la que se habla cuando hablamos de las oportunidades que se nos privan, ¿sabes? Em, que creo que es muy complejo. Para mí es loquísimo porque me pasó como dos veces. La primera vez que me pasó, me invitaron a dar a participar de un panel en la Secretaría de Relaciones Exteriores en conmemoración del Día del Migrante. Estábamos allí y estaba el director, si no me equivoco, de la Cámara de Comercio de México, uno de los directores de la OIM, como puros high level en el panel. Y la última persona que participaba era yo. Gobierno, o sea, un gentío que yo estaba, la verdad que estaba un poquito abrumada de verdad mi historia es tan importante aquí. Y cuando me tocó tomar el micrófono, fue impresionante para mí empezar a hablar y ver cómo todas las cabezas se voltearon. Y fue como, ah, mira, si tiene algo interesante que decir. Y noto cómo la gente cambia su gesto cuando empiezo a hablar y empiezo a debatir. Y en Washington te contaba que igual me pasó. Tuve oportunidad igual por el trabajo de estar y es como, eres bilingüe y eres trans y eres profesional. How come? ¿Sabes? Como, ¿cómo es esto posible? Al Sí, principio me ofendía mucho, pero entiendo que es un espacio que ocupo para muchas de mis amigas, para muchas de mis hermanas. Siempre hablamos como de, todas estamos ocupando un espacio, ¿no? sí. A Cuba le toca la parte artisteada. A mí me encanta comunicar y me encanta como todo lo que hago y es mi aporte, como decía Cuba, para estas generaciones, para estas mamás y amigas que me escriben que están criando niños y me dicen, escucharte en el podcast me motiva a crear el mejor espacio seguro en casa para mi hijo, para que Ah, sepa que siempre puede contar conmigo y ser quien quiera ser. Que una mamá ya me comente eso, te lo juro que ya me doy por servir. Hemos dicho que hemos avanzado mucho en derechos, en toda la comunidad. Creo que a quienes les ha tocado mucho más duro ha sido a las mujeres y a los hombres trans. ¿En qué no hemos avanzado y qué falta? no diría que nosotras la llevamos peor. Creo que formamos parte de un... Sí, Creo que, bueno, como la vida misma, las interseccionalidades mm, son las que hacen la diferencia, te digo. O sea, sí soy una mujer trans, pero tuve la fortuna de ir a la universidad y de contar con sí. diferentes privilegios. ¿Qué creo que nos está faltando y dónde creo que pudiésemos trabajarnos como sociedad? Para mí lo más fuerte ahora mismo es la despatologización, que es muy reciente, que apenas en el 2018 la OMS ya certificó formalmente que no es una patología, pero sí creo que aún existe muy arraigado en las personas esta creencia, este mito de que esto es una enfermedad. Y creo que eso en cascada termina generando un montón de cosas, rechazo, porque se usa esto entonces como bandera para asegurar que no lo que eres está mal, que hay que Mm. cambiarte, lo que sea. Y la realidad es que somos una parte más de la sociedad, de la humanidad, representamos un poco de lo que significa la experiencia humana en este planeta y no hay que explicar nada ni conciencia, sí despatologizar, pero tampoco hay que probar nada con nada. Es la esencia nuestra la que está aquí dando vida y trayendo esas voces y existiendo. Claro, y a mí me sorprende mucho en México cómo les sorprende mucho hablar como de transición cuando Oaxaca tiene estas comunidades mushes, que para mí eso es impresionante. Cuando yo descubrí que era ser una mujer mushe, dije, ¿qué? Wow, o sea, hay un tercer género en México que es reconocido, que existe, que tiene resistencia y que posiblemente no tiene los accesos como
a vainas como nosotras, clínicas, pero que son fuertes en identidad. Y entonces yo digo, ¿conoces tu país? ¿Conoces lo que ocurre en tu país? ¿O solo conoces lo que ocurre en tu radio de vida? ¿Sabes? Para mí me parece muy loco como México tiene tanto y al mismo tiempo no conoce nada. No conoce de su propia identidad. Para mí, hablar sobre mujeres muchas me impactó conocer esta comunidad que admiro, respeto y me parece increíble la resistencia que ha llevado por años. Ujú. Chicas, pues muchas gracias. ¿Algo que les gustaría decir para cerrar? Crean en ustedes, quieran, amen, conozcan a las personas. Vinimos a conocernos, a conectarnos. De esta plática me llevo un montón, de ti me llevo un montón. Me parece muy desafortunado que tengamos la oportunidad de conocer personas maravillosas y que por prejuicios la perdamos. Así que estemos abiertos. Qué bonito. ¿Y tú, Cuba, qué dirías para cerrar? Am, que no viva con miedo. Reconózcanse y celebren lo que son, sus ideales, llévenlos muy firmes, abrácenlos y compártanlos, y sean empáticos, y hagan cambios y piensen en los demás. Creo que es importante la identidad. Busquen su identidad y celébrenla, y no vivan con miedo. Hagan cambios por los demás también. Y viva la Gracias. resistencia trans. Viva la resistencia trans. Gracias, chicas. Gracias a ti, Said. Hasta aquí este episodio de Transeúnte Podcast. Recuerden suscribirse al canal. Nos vemos a la próxima.